Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. El Señor les guarde a cada uno. El Señor haga prosperar su mano sobre cada uno de ustedes y les conceda todos los anhelos de su corazón. Que Dios bendiga su casa, que bendiga su diario caminar, que Dios bendiga la obra de sus manos, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero estoy convencido, hermanos, de que la mano de Dios no se ha retirado de nosotros, que todo esto puede ser una prueba que viene de parte de Dios a raíz de, o más bien a causa de todo el pecado que hay en la tierra, a causa el que los hombres se hayan olvidado de Dios, que le hayan dado la espalda, que hayan quitado su vista eh, del verdadero Dios y la hayan puesto en dioses ajenos, en dioses de madera, de hierro, de bronce, en dioses paganos. Y tristemente hoy, y si hablamos nada más de Colombia, para cada milagro tenemos un santo. Pero a nosotros Dios no nos ha permitido esas cosas. Nosotros sabemos al Dios que le estamos sirviendo y es el Dios que creó los cielos y la tierra, el todopoderoso, el gran yo soy, el majestuoso, el que, el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible. Y entonces vemos a ese Dios maravilloso haciendo cosas poderosas desde Génesis, pasando por Éxodo. Usted ve en Éxodo las cosas grandes y poderosas que hizo Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Poderosas y grandes, hermanos, cosas hermosas, cosas maravillosas. El pueblo había estado cautivo y había tomado las costumbres del pueblo egipcio, habían tomado la costumbre de adorar dioses ajenos. De hecho, usted ve como cuando salen de la cautividad, muchos egipcios se fueron ahí metidos con el pueblo de Dios y lo primero que hicieron fue hacer un becerro de oro diciendo que ese era su Dios. Ahí usted se da cuenta de las costumbres. De igual manera nosotros hoy, hermano, y esto lo podemos comparar de esta manera, nosotros dejamos al verdadero Dios y tomamos otros dioses. Nosotros dejamos al verdadero Dios y decimos, yo quiero probar mundo, yo quiero probar esto y aquello. Yo sí amo a Dios y quiero servirle a Dios, pero es que yo quiero probar mundo, a mí me gusta también el mundo, yo quiero meterme en eso a ver qué más se ve por ahí. Es tremendo esto. Así sucedió con el pueblo de Israel, hermanos. Salieron de Egipto y caminaron por el desierto y usted ve a Moisés escribiendo eh, el Pentateuco, pero Dios le dio a raíz de esta situación, de cómo se metían en pecados, adoraban dioses ajenos, Dios le dio a Moisés el escribir Levítico, ¿verdad? Y es de este libro que nosotros vamos a hacer un estudio en el capítulo 11 que me parece muy importante y que tiene todo que ver con nosotros. Usted sabe que el libro de Levítico tiene que ver todo con la santidad de Dios y con el deseo del hombre de buscar esa santidad. Por eso Dios le dio a Moisés el escribir este libro. ¿Qué significa Levítico? En el hebreo el nombre para Levítico es Wajigrah. Y eso significa y él llamó, que de hecho es la primera palabra del libro, ¿verdad? El título Levítico proviene del griego y quiere decir perteneciente a Leví. Y este libro contiene las instrucciones dadas directamente por Dios a Moisés, que fue el autor del libro. Entonces, tiene que ver todo, es el modelo divino del libro, no está relacionado a la vida religiosa. Más bien diría yo, sí está relacionado a la vida religiosa, pero la vida limitada de Israel. Todos los aspectos de la vida de los israelitas estarían dirigidos por Dios,
por Dios, no por una religión, por Dios. Y Levítico constantemente enfatiza la santidad de Dios y la necesidad del hombre de responder con santidad a cada aspecto de la vida diaria. En los sacrificios y ofrendas, Dios le daba a los israelitas la oportunidad de expresar varios aspectos. La ofrenda encendida expresaba la completa consagración a Dios. En la ofrenda de cereal simbolizaba la mayordomía, los esfuerzos de la persona. La ofrenda de paz proyectaba la comunión entre Dios y el hombre y entre el hombre y el hombre, ¿verdad? El hombre y el pueblo, el hombre y los sacerdotes. La ofrenda por el pecado acentuaba el derramamiento de sangre. Sobre todo mostraba el sacrificio de una vida inocente en sustitución por el adorador. La ofrenda por la culpa mostraba que era necesario hacer restitución cuando alguien ofendiera a Dios o a otra persona, ¿verdad? En la ley sobre lo limpio y lo inmundo, Dios le hacía ver a Israel que sus vidas habrían de estar reguladas por normas absolutas. Los días de Santa Convocación eran memoriales históricos que a la vez demostraban verdades acerca de Dios. En fin, pudiéramos nosotros quedarnos hablando de todo esto. Este libro es absolutamente hermoso, quizá para muchos que no son muy entendidos en la palabra. Parece absolutamente aburridor. Con muchas personas hemos hablado y muchas dicen, pastor, yo creo que el libro más aburridor de la Biblia es Levítico, pero si nosotros lo entendiéramos, lo estudiáramos, nos adentráramos un poquito en este libro, encontraríamos una cantidad de cosas impresionantes, un espejo en el cual nosotros debiéramos mirarnos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 11 y este tema, pudiéramos llamarle el alimento del pueblo de Dios. Ese es uno de los primeros aspectos, aunque vamos a considerar otros aspectos, pero uno de los primeros que vamos a considerar es el alimento del pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí se pone en consideración las reglas sobre los animales limpios y sobre los animales inmundos que hay sobre la tierra. Entonces vamos a mirar los dos primeros versículos y vamos a estudiar un poquito. Antes de seguir, yo quiero decirles que he tomado un estudio, pedí permiso a Dios y tomé un estudio que me pareció excelente del doctor J. Vernon McGee, que seguramente ustedes lo han escuchado y que tiene unos estudios absolutamente impresionantes de todos los libros de la Biblia, pero este me pareció muy, muy importante porque tiene todo que ver con cada uno de nosotros. Y ya vamos a ir mirando por qué. Vamos a hablar de animales inmundos y animales limpios, y entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene eso que ver con nosotros? Es que nosotros no somos animales. Escúcheme, preste atención, que yo estoy seguro que Dios nos va a hablar. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dios hace una demarcación exacta entre la luz y las tinieblas, la noche y el día, lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo inmundo. Y aquí Dios establece claramente la línea divisoria entre lo apto para el alimento y lo inmundo. ¿Y cuál era el propósito? Agudizar el proceso discriminatorio del hombre para que sea sensible a estas distinciones hechas por Dios. Dios quiere que el hombre ame lo bueno y aborrezca lo malo. El hombre trata de poner todo lo de su vida en la zona de color gris,
de la anormalidad. Dios hace estas distinciones para guiar al hombre al altar y a la sangre derramada de Cristo para ser limpiado y para recibir el perdón. Dios hace reglamentos. Entonces alguien preguntará, ¿cómo se sabe lo que es bueno? La respuesta es que lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Yo quiero volverle a repetir esto. La respuesta es lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Este es el universo de Él. Ahora, ¿conoce usted algunos reglamentos que sean mejores que los que Dios ha dado? Porque yo no conozco ninguno mejor, hermanos. Dios ha dado los reglamentos para la esfera física. ¿Quiere usted desafiar la ley de la gravedad y alejarse de la Tierra? Sí, es verdad. El hombre ya ha tratado en sus viajes al espacio, pero esto le ha costado millones de dólares, hermano. Millones de dólares. Pero aún estos viajes espaciales no constituyen un verdadero desafío al principio de la gravedad, sino que más bien lo toman muy bien en cuenta en todos sus cálculos. Dios se mueve en la esfera de la vida diaria y nada es más cercano a esta esfera que lo que come el hombre. Dios declara que ciertas cosas son limpias y ciertas cosas son inmundas. El hombre tiene que recordar que vive en un mundo donde el pecado abunda. Tiene que aprender a escoger lo bueno y a evitar lo malo. La distinción dada aquí es de carácter moral y sin embargo las criaturas limpias también eran saludables y proveían la mejor alimentación para el cuerpo. En realidad la distinción entre los animales limpios e inmundos es más antigua que la economía mosaica y sabemos que Noé reconoció tal división. En el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis, para refrescar nuestra memoria, vamos a mirar, dice allí hablando Dios, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora es interesante notar que por lo general la manera de seleccionar los animales, los peces, las aves, que son comestibles, pues aquí es similar a las normas del hombre civilizado del presente día. Y creemos que eso no es mera casualidad, pues fue Dios quien hizo tal distinción en aquel día. Así hoy también. Hoy en día hay ciertos animales que usted querrá comer y aquellos que no desearía comer. Ahora, si hablamos hoy, ay hermano, hay culturas diferentes y hay lugares de la tierra donde todo lo que se mueve es de comer. Y yo pienso que debido a esto es que se han presentado tantas cosas como lo que se está presentando hoy. Porque nosotros no hemos aprendido, o más bien, no hemos tomado lo que Dios nos habla en su palabra, lo que Dios dice. Entonces diremos, pero si nosotros comemos cerdo y pues es bueno, ¿cierto? Dios fue el que hizo tal distinción entre lo que podíamos comer y lo que no podíamos comer. Hoy en día el médico le dice a usted puede comer esto, usted puede comer aquello. Usted puede comer si esto y esto no, porque, bueno, ¿se da cuenta? Pero si usted mira la Biblia, el primero que hizo eso fue Dios, ¿verdad? Hoy en día hay ciertos animales que usted querrá comer y otros que no querrá comer. Otra cosa que debemos notar es que ciertos animales son probablemente saludables, ¿cierto? Y hay otros que no son tan buenos. Lo cierto es que hoy en día no tenemos ningún mandamiento en cuanto a animales limpios
y animales inmundos para nuestro alimento. El hecho que comamos o no la carne de cierto animal no nos encomendará a Dios hoy en día. Lo importante es que hay grandes principios morales involucrados en las enseñanzas de este capítulo. El hombre vive en un mundo de pecado y Dios quiere que lo reconozcamos. El hombre caído fuera del Edén tiene un árbol, el cual Dios dice que no debe comer. Por eso creemos que el objetivo moral es el principal aquí. Usted recordará que cuando el apóstol Pedro vio descender el lienzo con todo tipo de animales y aves, allá en el libro de los Hechos capítulo 10, versículos del 11 al 15, él no quiso comer cuando Dios le mandó que comiera, pero Dios luego le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, es Dios quien da los reglamentos. Y esta sí que es una gran lección moral, ¿verdad? Dios da los reglamentos y el hombre debe hacer sus decisiones conforme a los reglamentos de Dios. Notemos el versículo 3 de este capítulo 11 de Levítico. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y el que rumía, este comeréis. Eso está en Levítico capítulo 11 versículo 3. Ahora, aquí tenemos el reglamento que tenía que seguirse para determinar cuáles animales podían comerse. Este reglamento fue repetido en Deuteronomio capítulo 14, versículo 6, donde dice: y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podéis comer. Esta lista incluye el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Animales, ¿por qué los nombramos? Porque estos animales eran comunes en aquellos alrededores. En Levítico se da el principio y el reglamento con muy pocos ejemplos, y los que se mencionan son únicamente los inmundos. En Deuteronomio, en cambio, el principio y el reglamento son apenas mencionados, mientras que se da una lista extensa de los animales limpios. En otras palabras, en Levítico se acentúa lo negativo, mientras que en Deuteronomio se acentúa lo positivo. En Levítico la división entre animales limpios e inmundos se hace en forma muy clara, aunque no es un nuevo mandamiento. La distinción no sigue ninguna división que podríamos llamar científica o biológica, ni era este su propósito, sino solo el de resguardar la salud. Tampoco hay relación entre la división, entre esta división y la de algunas naciones paganas, como por ejemplo Persia, donde se atribuía la creación de ciertos animales a un buen Dios, mientras que otros animales eran supuestamente el producto de un Dios malo. El hecho es que Dios creó todos los animales. La distinción tampoco se hizo a base de la naturaleza del animal, si simboliza algún pecado o alguna virtud. El león, por ejemplo, fue clasificado como inmundo, pero el mismo animal simboliza al Señor Jesucristo y es también el símbolo de la tribu de Judá. Por eso mismo a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Ahora, no hay ninguna relación misteriosa entre el alma y el cuerpo, como uno la encuentra en algunos cultos paganos y aún en ciertas sectas hoy en día. Es que esto es tremendo, hermano, y yo quiero que le pongamos mucha atención a esto.
La naturaleza del animal no puede ser transferida a la persona que lo come, porque esa es la creencia. Y aún hoy en día se cree eso. Si yo como determinado animal, de pronto el alma de ese animal me va a afectar a mí. Usted ve las creencias que hay por allá en la India, ¿cierto? Donde pues no se come las vacas, no se comen las ratas, se les adora. Usted encuentra a los hindúes comiendo de un plato, y si se sube una rata al plato, la dejan comer primero a ella y luego se comen lo que la rata deja, porque están convencidos que de pronto es la tía o un hermano que está ahí y que está comiendo de su plato. Entonces, cosas como esas, hermano, la naturaleza del animal no puede ser transferida a lo que la persona come. Eso es pura tontería, eso es superstición. Ahora, hay algunos vegetarianos que creen que uno se puede volver una persona cruel simplemente por comer carne de animales. Pues bueno, yo no sé si usted habrá mirado, pero nosotros hemos conocido a ciertos vegetarianos cuya consideración por otros deja mucho que desear. Esas son ideas absurdas. Para Israel el objetivo de esta distinción entre los animales limpios y los animales inmundos era parte del plan de Dios para mantenerles separados o aparte de todas las naciones. Aún hoy en día hay alimentos preparados de acuerdo con el ritual judío. Al pueblo judío se le recordaba constantemente que vivía en un mundo donde era necesario hacer elecciones. Para el creyente en Cristo de hoy en día, en todo esto hay ciertas aplicaciones espirituales. Ya hemos indicado que no hay ningún mérito que se pueda obtener por la observación de ciertos ritos en cuanto a la carne, de que uno se alimente o no se alimente. Pues bien, al hacer la aplicación espiritual de estos reglamentos dados al pueblo hebreo, notamos en primer lugar que se requería que el animal tuviese pezuña, lo que significa separación en el andar del cristiano, y luego que el animal tenía que ser rumiante. Y yo creo que usted le ponga mucha atención a lo que está oyendo. ¿Qué señala esto? Que la masticación de la palabra la debe practicar todo el tiempo un cristiano. Usted ha visto un animal rumiando, un animal come, pasa y devuelve, y vuelve a comer para digerir perfectamente el alimento, ¿cierto? El animal tenía que ser, primero, tener pezuña, y segundo, ser rumiante, lo que señala la masticación de la palabra de Dios que debe practicar todo cristiano. Y esto es exactamente lo que dice el original hebreo en el Salmo 1, versículo 2, donde leemos: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de vez en cuando. ¿Sí dice así la palabra? No. La palabra dice: y en su ley medita de día y de noche. ¿Se da usted cuenta? Esta palabra meditar aquí es la misma palabra que en otros pasajes se traduce rumiar. Y significa que el creyente escrito no solamente debe leer las Sagradas Escrituras, sino que debe meditar, debe rumiar. ¿Se da cuenta? Si prefiere, sobre su significado a través del correr del día. En cuanto al animal con pezuña, como lo dijimos, la fisura, usted conoce un animal con pezuña, la fisura o división en sus cascos es un símbolo de la separación que debe caracterizar el caminar diario del creyente en Cristo. Ahora, es interesante notar que el hombre natural, póngale mucha atención a esto, es interesante notar que el hombre natural es inmundo, según estos reglamentos, pues no tiene pezuña, ni es animal rumiante, pero gracias a Dios
que hemos recibido su provisión para obtener la limpieza espiritual por la meditación en su palabra y el caminar separado del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ya estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra, ¿verdad? Dice la palabra allí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego en el capítulo 5 de la misma carta, versículos 2 y 15 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, hay una relación íntima entre el estudio de la palabra de Dios y el caminar del creyente. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta al joven Timoteo, le dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, hermano, el caminar del creyente tiene que estar ligado a la palabra de Dios. Si usted quiere caminar por este mundo, tendrá que rumiar o meditar la palabra de Dios y tendrá que tener aquel caminar separado que solo la palabra de Dios puede producir. Ustedes y yo, aunque tal vez muchos digan lo contrario, pero ustedes y yo estamos limpios por la palabra, Pero no la lea nada más. Hermano, mastíquela bien. Usted tiene que rumiar todos los días, deleitarse en la palabra todos los días, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Tendrá que tener aquel caminar separado que solo la palabra de Dios puede producir. El creyente estudia la Biblia y el creyente que estudia la Biblia y que pone por obra las enseñanzas de la palabra de Dios es el que se identifica como hijo de Dios por medio de sus obras y por su caminar. Ahora, yo quiero que miremos los versículos del 4 al 8 del Levítico 11 y dice, pero los que rumean o que tienen pezuña, no comeréis estos. Aquí ya hace una separación. Vuelvo y leo. Pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. Y nombra a los que no se pueden comer. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Ahora, esta es una lista extensa de los animales que son inmundos. Evidentemente, habían surgido algunas preguntas en cuanto a estos animales. Solo los animales que comen vegetales rumían, ¿verdad? Lo que eliminó a los animales carnívoros. Ahora, pero el hecho de rumiar no era suficiente por sí solo para declarar limpio a un animal. No era suficiente rumiar nada más, ¿verdad? Otra cosa que tenía que considerarse ahí es que no era solo rumiar, sino tener pezuña.
tener pezuñas, ¿cierto? El animal limpio tenía que reunir ambas características, tanto rumiar como tener pezuña. ¿Se da cuenta? Es decir, tenía que meditar en la palabra, y no solamente meditar en la palabra, sino también andar en la palabra. ¿Se da usted cuenta? Ahora, en primer lugar tenemos el camello. Dios amonestó en cuanto a comer carne de camello. Y la reacción quizás era, pues, ¿quién querrá comerlo? ¿O usted se comería un pedazo de carne de camello? Pues muchos lo hacen, hermanos. Pero, ¿no cree usted que esto añade una nota de humor a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando acusó a los fariseos de colar el mosquito y tragar el camello? Realmente Él les estaba diciendo que estaban comiendo carne inmunda. El camello no solo era incomible, sino también un animal inmundo. Ahora, tenemos luego el conejo y la liebre. Y es muy interesante notar que hoy en día quienes ponen un gran énfasis sobre el hecho de que no se debe comer carne de cerdo, pero nunca les oímos mencionar que no se debe comer conejo o liebre. Y esto a pesar de que son mencionados en esta lista antes que los cerdos. Ahora viene luego el cerdo. El cerdo tiene pezuña, pero no rumía. A veces el cerdo da la impresión de que está rumiando, pero lo que pasa es que come constantemente. Es interesante notar que la carne del cerdo, aún en nuestros días, es considerada como una carne que es difícil de digerir y que es necesario tomar precauciones sanitarias especiales en su preparación. Los cerdos fueron declarados animales inmundos para el pueblo hebreo debido a su manera de comer. Pero para el creyente hoy en día, pues no hay ninguna prohibición en cuanto al consumo de estos animales. Al israelita le fue prohibido además tener contacto alguno con los cadáveres de estos animales inmundos. Creemos que las implicaciones espirituales de esta prohibición son obvias, ¿verdad? Y pasamos ahora al siguiente aspecto de la consideración de este capítulo 11 de Levítico. Este aspecto es los reglamentos en cuanto a las criaturas limpias e inmundas en las aguas. Ahora leamos los versículos 9 al 12. Dice la palabra: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. ¿Se da usted cuenta? Primero estaban los animales que se mueven sobre la tierra, ahora los animales del mar. Ahora, hay una distinción aquí tan clara como la que se estableció entre los animales sobre la tierra para ser limpios. Los peces tienen que ser caracterizados por dos marcas visibles: las aletas y las escamas. Este reglamento se aplicaba tanto a los peces de agua salada como a los de agua dulce, pero era prohibido comer las criaturas que caminaban o se arrastraban en las aguas, lo cual elimina un gran segmento de las criaturas marinas. Notemos que ningún ejemplo específico se da aquí de peces limpios o inmundos, probablemente porque la distinción es bien definida, ¿verdad? Esto se pone cada vez mejor, hermanos. Esté absolutamente seguro de que en el próximo mensaje usted va a entender perfectamente. Primero teníamos que ver los animales inmundos
lo que se puede comer y lo que no se puede comer, ¿verdad? Y se hace una comparación entre el hombre de pecado y el hombre que vive en santidad. El próximo domingo vamos a continuar con este estudio y seguramente usted va a entender perfectamente lo que quizá hoy no entendió. Perfectamente lo va a entender porque vamos a seguir mirando, vamos a seguir viendo por qué el Señor habla de escamas y de aletas y qué significaba cada una de esas cosas. Y le va a gustar mucho, hermanos, y lo va a aplicar a su vida y se va a dar cuenta que nosotros nos estamos mirando en un espejo. Yo le animo a que el próximo domingo usted esté dispuesto a recibir lo que Dios nos quiere dar, porque es una gran enseñanza, hermanos. Yo los bendigo con todo mi corazón y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y seguramente muy pronto ya nos veremos en el templo. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos, en el nombre de Jesús.